En una pequeña ciudad, donde las calles estaban impregnadas de un aire nostálgico y los ecos de risas infantiles resonaban en cada rincón, se encontraba Martín Salgado, un oficial de policía que había dedicado casi 2 décadas a servir y proteger. A medida que cada año pasaba, su placa se convertía en una extensión de su propia identidad, un símbolo de autoridad que creía inquebrantable. Para él, la insignia no solo otorgaba poder, era un escudo que lo hacía intocable ante cualquier desafío. Martín caminaba por las calles con la cabeza en alto, convencido de que su uniforme le confería el derecho a juzgar y decidir sobre los demás. Había aprendido a dominar la mirada temerosa de quienes se encontraba en su camino. El respeto, o más bien, el temor que inspiraba se convirtió en parte de su rutina, en sus ideales. La ley era clara y aquellos que la quebrantaban merecían recibir un ejemplo de lo que significaba perturbar el orden. Sin embargo, sus convicciones comenzaron a erosionarse con el paso del tiempo. El trabajo diario le había hecho desarrollar una visión distorsionada de la justicia. Muchas veces actuaba sin considerar las circunstancias particulares del individuo frente a él. Para Martín, la placa era sinónimo de poder absoluto, y cualquier cuestionamiento a su autoridad se percibía como una ofensa personal. Esa falsa sensación de invulnerabilidad comenzó a tambalearse cuando conoció a Verónica, una mujer desafiante cuya mera presencia lo sacudió. Sin saberlo, ese encuentro desencadenaría una serie de eventos que le harían replantear todo lo que creía sobre su papel como garante del orden en su comunidad. La historia apenas comenzaba, pero para Martín, todo cambiaría irremediablemente. Detrás de la figura imponente de Martín Salgado, se escondía un hombre marcado por la ambición y la presión de cumplir con expectativas inquebrantables. Desde su juventud, había soñado con convertirse en un héroe, alguien que podría marcar la diferencia en él mundo a través del servicio público. Sin embargo, lo que comenzó como un sueño noble se transformó lentamente en una lucha constante por mantener una imagen de invulnerabilidad, que contrastaba con su vida personal. En casa, su familia no veía al oficial respetado por la comunidad, sino un padre distante y una esposa, Ana, con quien apenas compartía conversaciones significativas. La rutina diaria los había llevado a un ciclo casi automático. Él salía para cumplir con su deber mientras ella lidiaba con las responsabilidades del hogar y las necesidades de sus 2 hijos. Las risas que antes llenaban su hogar se habían vuelto ecos lejanos, y la intimidad se había desgastado con el tiempo. Martín pasaba horas revisando reportes e investigando casos, buscando mantener el orden en su trabajo mientras sentía que su propio mundo personal se desmoronaba. Las ambiciones que lo llevaron a convertirse en oficial de policía ahora chocaban con las exigencias del hogar. En ocasiones, recogía pequeñas victorias en su trabajo, como el reconocimiento de sus superiores o los aplausos de algunos ciudadanos por su valentía, pero volvía a casa sintiéndose más solo que nunca. La brecha entre su imagen pública y privada se hacía cada vez más evidente y dolorosa, a medida que avanzaba su carrera. Esa percepción externa de poder quedaba escasa cuando regresaba a un hogar donde su autoridad era cuestionada no por sus decisiones policiales, sino por la desconexión emocional que había creado entre él y los suyos. Todo esto cambiaría drásticamente cuando la desafiante Verónica entrara en escena, obligándolo a enfrentar tanto sus demonios personales como las sombras de la corrupción autoritaria que había cultivado. Una tarde, mientras patrullaba las calles familiares de su ciudad, Martín recibió un informe sobre una disputa en un bar local. Con la determinación habitual, se dirigió al lugar, seguro de que podría imponer su autoridad sin problemas. Al llegar, el bullicio del ambiente lo envolvió, pero rápidamente centraría su atención en una mujer que discutía acaloradamente con un grupo de hombres. La mujer, Verónica, tenía una energía desafiante que la hacía destacar entre la multitud. Su voz resonaba con firmeza mientras defendía su posición, pero Martín, cegado por su ego y la creencia de que su placa le otorgaba poder absoluto, no dudó en intervenir. Se acercó con la autoridad de un oficial experimentado, exigiendo calma y control. Sin embargo, Verónica no se amedrentó. Al contrario, le respondió con una confianza que desconcertó a Martín. A medida que la discusión avanzaba, él intentó imponer su voluntad, pero sus palabras fueron recibidas con desdén. Verónica cuestionó sus acciones y su visión distorsionada de la justicia, desafiando abiertamente su autoridad. A pesar de ser un oficial respetado, Martín se sintió acorralado por su resistencia. Este momento fue crucial.
no estaba acostumbrado a ser confrontado de esa manera, el ambiente se tornó tenso mientras la confrontación escalaba. Los clientes del bar comenzaron a murmurar y a observar la escena con creciente interés. En un arranque de frustración, Martín decidió proceder con una detención, creyendo que así reafirmaría su poder. Pero al arrestar a Verónica, una parte de él comenzó a cuestionar si realmente estaba haciendo lo correcto. Esa decisión marcaría el inicio de un torbellino de eventos que cambiarían para siempre la percepción que tenía sobre su papel como policía y la verdad detrás de su autoridad. Verónica era una mujer de carácter fuerte y decidido, cuyas experiencias la habían moldeado para ser resiliente ante las adversidades. Desde pequeña, había aprendido a luchar por lo que creía justo, creció en un entorno complicado, donde las injusticias eran moneda corriente. Su madre, una trabajadora incansable, le inculcó el valor de la dignidad y la importancia de alzar la voz ante cualquier abuso. Esta educación formó en Verónica un sentido profundo de responsabilidad hacia los demás, especialmente hacia aquellos que no podían defenderse. En el bar aquella tarde, su motivación era clara: proteger a un amigo que estaba siendo acosado por los hombres con los que discutía. Sabía que su intervención podía costarle caro, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Cuando Martín llegó y comenzó a imponer su autoridad sin escucharla, Verónica sintió que se desataban todos los fantasmas de su pasado. No estaba dispuesta a permitir que un oficial, cegado por su poder, pisoteara sus derechos ni los de quienes amaba. La percepción que tenía de sí misma chocaba frontalmente con la figura del oficial de policía ante ella. Para Martín, la placa era un símbolo de control; para Verónica, representaba opresión y abuso. En su mente, se preguntaba cómo alguien podía pensar que tenía derecho a dictar su vida solo por el hecho de portar un uniforme. Su desafío no fue solo hacia Martín como individuo, era una lucha contra todo un sistema que muchas veces fallaba en proteger a los más vulnerables. Con cada palabra pronunciada en ese bar, Verónica reclamaba no solo su verdad personal sino también la voz de muchas otras mujeres que habían sido silenciadas. Al enfrentarse al oficial, sabía que podría estar poniendo en riesgo su propia seguridad, pero la idea de ceder frente a un abuso le resultaba inaceptable. Este encuentro marcaría el inicio de una batalla mayor entre dos mundos muy diferentes, el del poder y el del coraje. La reacción de Martín ante la resistencia de Verónica fue inmediata y desproporcionada. Su frágil ego, acostumbrado a la obediencia ciega, se sintió amenazado por la firmeza de ella. En lugar de intentar comprender su posición o escuchar sus argumentos, se dejó llevar por la frustración. La situación, que podría haber sido un diálogo constructivo, se transformó en un duelo de voluntades. Martín, sintiendo que su autoridad se desmoronaba, hizo uso excesivo de su poder. Se acercó a Verónica con una actitud intimidante, levantando la voz e insistiendo en que debía someterse a sus órdenes. En su mente, arrestar a Verónica era una forma de restaurar el control y reafirmar su posición como figura de autoridad. Cada palabra que ella pronunciaba lo irritaba más, pues cuestionaba no solo su integridad como oficial, sino también sus creencias más profundas. Mientras sus compañeros observaban la escena, algunos empezaron a murmurar. La tensión aumentó, y el ambiente se volvió pesado. A medida que las voces se elevaban, Martín sintió que el silencio al que estaba acostumbrado comenzaba a desvanecerse. La mirada desafiante de Verónica lo desarmaba lentamente. Sus palabras no eran simples reclamos, sino un espejo que reflejaba las fallas en su propia percepción del poder. Con cada esfuerzo por silenciarla, se adentraba más en un abismo personal. Era un juego peligroso en el que Martín buscaba mantener el control a través del miedo y la intimidación, sin darse cuenta de que eso solo alimentaba más resistencia en Verónica. La estridencia del conflicto era un recordatorio brutal de que la verdadera autoridad no se impone, sino que se gana, y él aún tenía mucho que aprender sobre lo que significaba realmente ser un protector de la comunidad. Tras el arresto de Verónica, Martín se sintió inicialmente satisfecho, convencido de que había restablecido el orden en la situación caótica del bar. Creía que su autoridad no sería cuestionada, pues estaba acostumbrado a que sus decisiones se aceptaran sin dudar. Sin embargo, mientras regresaba a la comisaría, una sensación inquietante comenzó a tomar forma en su interior. Las imágenes de la confrontación con Verónica lo acosaban, su mirada desafiante y las palabras firmes que había pronunciado resonaban en su mente como un eco persistente. Intentó desestimar sus dudas, asegurándose a sí mismo que su detención había sido necesaria para mantener la seguridad, pero algo dentro de él no podía ignorar la verdad.
había utilizado su poder de manera excesiva. A medida que hablaba con sus compañeros en la comisaría, notó miradas furtivas y susurros que antes no le preocupaban. Algunos parecían cuestionar su enfoque ante la situación, mientras otros simplemente observaban en silencio. La certeza de su invulnerabilidad comenzaba a desvanecerse. Lentamente, la idea de que su placa le otorgaba un derecho absoluto se convertía en una trampa emocional. Se sintió atrapado entre el deber profesional y la autocrítica. La noche pasó sin que pudiera descansar bien. En su mente, las dudas fueron creciendo como sombras en la oscuridad. Recordaba momentos de su carrera donde también había desafiado el statu quo, casos donde había defendido lo correcto más allá de lo fácil. Ahora, frente a un simple incidente con Verónica, se preguntaba si había perdido esa chispa, si el poder lo había corrompido al punto de hacerle olvidar por qué eligió ser policía. Cuando finalmente llegó el momento del juicio, la ansiedad se apoderó de él. El desafío de Verónica resonaba cada vez más fuerte y empezaba a preguntarse si sus acciones serían realmente justificables ante los ojos de un juez. Las consecuencias del conflicto planteaban cuestionamientos profundos sobre la justicia y el abuso de poder, abriendo una puerta hacia un cambio inevitable en su vida. Y su carrera. Verónica, tras el incidente en el bar, tomó la valiente decisión de presentar una denuncia formal contra Martín, aunque sabía que su valentía podría atraer represalias. Su determinación de no dejarse intimidar era más fuerte que cualquier temor. Con motivo de su lucha, se acercó a una abogada local que había ganado reputación por defender los derechos de las mujeres y atacar el abuso de poder. Sabía que necesitaba apoyo legal para enfrentar a un hombre con un uniforme y una placa. El día de la presentación de la denuncia, Verónica se sintió nerviosa pero decidida, sabiendo que su caso sería revisado minuciosamente. Entendía la importancia de contar con pruebas sólidas y testimonios que respaldaran su historia. Su abogada le explicó el proceso judicial, reafirmándole que su voz podría ser un instrumento poderoso en la búsqueda de justicia no solo para ella, sino también para otras mujeres que sufrían en silencio. Mientras tanto, Martín seguía lidiando con sus propias inseguridades. La idea de enfrentar un juicio lo inquietaba y, al mismo tiempo, lo llenaba de indignación. No podía comprender cómo una simple mujer se atrevería a ir en contra de su autoridad. Para él, el acto de Verónica representaba una amenaza directa no solo a su carrera, sino también a la noción de control que había cultivado durante años. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, la noticia del caso comenzó a circular por la ciudad. Muchos apoyaban a Verónica, reconocían su valentía y se sumaban al clamor por la justicia. Para Martín, esto era un golpe a su imagen. Las miradas que antes eran llenas de respeto ahora contenían cuestionamientos sobre su carácter y competencia. A pesar del miedo y la incertidumbre, Verónica insistía en mantenerse firme. Cada vez que pensaba en renunciar a su lucha, recordaba las palabras de su madre sobre la dignidad y el valor. Comprendía que sus acciones podían allanar el camino hacia un cambio significativo dentro de su comunidad. La búsqueda de justicia comenzaba a tomar forma y la batalla entre las ideas opuestas del poder y el coraje estaba lejos de terminar. El día del juicio llegó, y la atmósfera en el tribunal era tensa. Verónica, acompañada de su abogada, entró con determinación, sintiendo el peso de los ojos de la comunidad sobre ella. La sala estaba abarrotada, vecinos, amigos y apoyadores estaban allí, muchos de ellos esperando ver cómo se desarrollaría una confrontación entre el poder representado por Martín y el coraje que encarnaba Verónica. Martín, por su parte, había llegado con una mezcla de arrogancia y nerviosismo. A pesar de sus dudas internas, intentaba mantener la fachada de confianza que había cultivado durante años. Para él, enfrentarse a un juez era una experiencia completamente nueva, desconcertante en cada rincón. La idea de ser juzgado no solo por su acto en sí, sino por sus creencias sobre la autoridad lo llenaba de ansiedad. El juez, una figura seria y respetada en la comunidad, se sentó al frente y dio inicio a las audiencias. Las primeras declaraciones fueron presentadas. Verónica describió el incidente en el bar con claridad y valentía. Cada palabra resonaba profundamente en los presentes. No solo se trataba de su caso individual, sino un llamado más grande a cuestionar el abuso de poder en la sociedad. Cuando fue el turno de Martín para ofrecer su versión de los hechos, las palabras parecían salir sin sinceridad. Su relato estaba impregnado de justificaciones poco convincentes sobre su uso de la fuerza y su percepción del orden público. Sin embargo, a medida que avanzaban las preguntas del abogado defensor de Verónica,
Cada respuesta parecía desmoronarse bajo el peso del escepticismo. Las evidencias rápidamente pusieron en relieve la realidad del abuso y la desproporción en sus acciones como oficial. El público comenzó a murmurar. Las miradas cargadas de juicio ya no eran solo hacia Verónica, sino también hacia él. La imagen del agente intocable como protector se desvanecía lentamente ante sus propios ojos. El juicio no solo marcó un momento decisivo en la vida profesional de Martín, también planteó un significativo cuestionamiento sobre la justicia misma. Las decisiones tomadas ese día resonarían más allá de las paredes del tribunal, afectando a toda una comunidad que ahora empezaba a replantearse qué significaba realmente aplicar la ley y proteger los derechos individuales. El encuentro en el tribunal era tenso y electrizante. Verónica, con su cabeza en alto, se sentó frente al juez, su presencia desafiando el ambiente normalmente solemne del lugar. Su corazón latía con fuerza, pero estaba decidida a no vacilar ante la figura del oficial que había intentado silenciarla. Por otro lado, Martín, sentado en su silla, sentía como la mirada de cada persona presente lo escrutaba con juicio. La sala no solo estaba compuesta por miembros de la comunidad, sino también por colegas policías que alguna vez habían admirado su posición. Cuando llegó el momento de que ambos expusieran sus argumentos ante el juez, la tensión aumentó notablemente. El abogado de Verónica planteó preguntas incisivas que revelaban las contradicciones en la versión de Martín. Cada respuesta que él daba se volvía más tambaleante bajo las interpelaciones. Se le notaba incómodo y ansioso, su confianza habitual estaba grieta. Los espectadores comenzaron a murmurar entre ellos mientras estaban procesando lo que veían. Aquellos que solían mirar a Martín con respeto ahora se miraban entre sí con una mezcla de incredulidad y decepción. Algunos compañeros incluso abundaron en la incomodidad en sus asientos. Sabían bien lo que representaba este juicio no solo para Martín sino para toda la fuerza policial. Verónica, en cambio, sintió un renovado sentido de fortaleza al escuchar las palabras de apoyo murmurado a su alrededor. Era como si la tensión se transformara en un combustible para ella. Cada susurro afirmaba su lucha y dignidad. No solo defendía sus derechos personales, sino que representaba una voz colectiva para muchas mujeres que habían sido oprimidas. A medida que los testimonios avanzaban y se abordaban las evidencias presentadas, comenzó a perseverar un nuevo tipo de reconocimiento en el ambiente, uno donde el abuso de poder era cuestionado abiertamente y nadie podía restarle importancia a la lucha por justicia. En ese momento crucial, se dio cuenta de que no estaba solo. Su valentía había inspirado no solo a otros en la sala sino quizás también a aquellos mismos oficiales, sembrando dudas sobre el concepto de autoridad absoluta. Mientras el juicio continuaba y los ojos estaban claramente fijos entre ambos protagonistas en esta historia de poder desafiante, quedaba claro. Este era un momento decisivo que no solo marcaría sus vidas individuales sino también resonaría profundamente dentro del corazón de toda la comunidad. A medida que el juicio avanzaba, nuevas evidencias comenzaron a emerger, desmoronando la imagen de intangibilidad que Martín había sostenido durante años. Testigos que estaban en el bar la noche del incidente empezaron a presentar sus testimonios, revelando detalles que comprometían gravemente la versión del oficial. Una mujer mayor, que había estado sentada en una mesa cercana, relató cómo Martín se había acercado a Verónica de una manera intimidante, describiendo la tensión en su voz y los gestos agresivos que había utilizado. Otra testigo, un hombre que había intervenido brevemente para mediar la disputa, también explicó cómo la situación había escalado tras la llegada de Martín, señalando que fue el oficial quien exacerbó el conflicto con su actitud desafiante. Sus palabras resonaron en la sala, causando murmullos entre los presentes, quienes empezaban a visualizar la historia de manera diferente a como Martín había pintado. Martín, sintiéndose cada vez más acorralado, intentó defenderse alegando la necesidad de mantener el orden. Sin embargo, sus argumentos sonaban débiles e insatisfactorios ante la creciente cantidad de testimonios en contra. La incredulidad llenaba la sala. Aquellos que alguna vez lo habían admirado comenzaron a cuestionar su integridad. Las miradas de desaprobación se dirigían hacia él, y la confianza que había tenido en su placa ya no parecía ofrecerle el mismo escudo protector. Verónica observaba desde su asiento, sintiéndose empoderada por las revelaciones. Cada nuevo testimonio no solo fortalecía su caso, sino que también simbolizaba el desafío colectivo a una autoridad que había sido ejercida con desmesura. Se dio cuenta de que su lucha era parte de algo más grande, un movimiento hacia la justicia que resonaba más allá de
sus experiencias individuales, el tribunal se convirtió en un escenario donde las verdades eran desenmascaradas y el abuso de poder quedaba expuesto. Esa transformación fue crucial no solo para el destino de Martín, sino para redefinir lo que significaba realmente proteger y servir dentro de la comunidad. Mientras el juicio continuaba, quedó claro que las estructuras del poder eran más frágiles de lo que él había creído, y que el coraje de una mujer podía desafiar e incluso derribar muros construidos durante años. A medida que el juicio avanzaba y las evidencias se presentaban, Martín no pudo evitar sumergirse en una profunda reflexión sobre su conducta y el impacto que sus acciones habían tenido en la vida de Verónica y en la comunidad. Mientras escuchaba los testimonios sobre cómo su comportamiento había sido percibido como intimidante, se dio cuenta de que había cruzado una línea que nunca debió atravesar. La idea de ser un protector había sido distorsionada por su deseo de mantener el control, y ahora lo enfrentaba con la dura realidad de sus decisiones. En la sala del tribunal, rodeado por miradas de desaprobación y cuestionamiento, comenzó a sentir el peso del arrepentimiento. Las palabras de Verónica resonaban en su mente. No solo había sido su víctima, sino también una representación de tantas otras que habían sufrido en silencio. ¿Qué legado estaba dejando tras de sí? ¿Era realmente un defensor de la ley o un abusador del poder? Estas preguntas lo atormentaban. Mientras sus colegas lo observaban con incredulidad, Martín recordó momentos de su carrera en los que había sentido el orgullo de hacer justicia. Sin embargo, esos recuerdos ahora parecían lejanos e irreales. La imagen que había cultivado durante años como oficial intocable comenzó a desvanecerse frente a él. Su placa, que antes representaba respeto y autoridad, se convertía en un símbolo de su propia fragilidad. Mientras tanto, la comunidad comenzaba a revaluar lo que significaba la protección y el servicio. Las acciones de Martín habían desencadenado una conversación más amplia sobre la responsabilidad y la ética en la aplicación de la ley. En ese instante crucial, se dio cuenta de que su lucha personal era parte de algo mayor, un cambio necesario hacia una justicia más equitativa. Al mirar a Verónica desde el estrado, comprendió que ella no solo luchaba por sus derechos individuales, estaba abriendo una puerta hacia un futuro donde las voces serían escuchadas y donde el poder sería cuestionado. Esta toma de conciencia marcó un punto de inflexión para Martín. Aunque aún quedaba mucho por enfrentar, sabía que tenía la oportunidad de redimirse y transformar su legado. Finalmente, el juez se preparó para emitir su veredicto, y la tensión en la sala era palpable. Todos los ojos estaban fijos en él, ansiosos por saber cómo resolvería el caso que había capturado la atención de toda la comunidad. Verónica, sintiendo una mezcla de nervios y esperanza, apretó la mano de su abogada. Mientras Martín, visiblemente pálido, aguardaba el resultado de una batalla que había desafiado no solo su carrera, sino su propia identidad. El juez, con un tono firme pero compasivo, comenzó a abordar el veredicto. Reconoció la valía de la evidencia presentada y los testimonios que habían ilustrado el comportamiento inadecuado de Martín durante el incidente en el bar. Con claridad, explicó que la autoridad de un oficial se basa en la confianza y el respeto mutuo. Al abusar de su poder, Martín no solo había fallado a Verónica, sino también a todos los ciudadanos que deberían haber estado protegidos por él. Martín escuchó con atención mientras el juez anunciaba su veredicto. Se declara culpable de uso excesivo de fuerza y abuso de autoridad. Las palabras resonaron en la sala como un eco, sumergiendo a Martín en una profunda reflexión sobre las consecuencias de sus acciones. La sensación de justicia estaba presente para algunos, mientras otros se preguntaban por las implicaciones de este fallo en la relación entre la policía y la comunidad. Verónica sintió un alivio abrumador al escuchar el veredicto. Se había hecho justicia no solo para ella, sino para quienes habían sido silenciados antes. La decisión del juez era un paso hacia adelante en la lucha contra el abuso de poder, un mensaje claro de que ningún oficial es intocable. Mientras salía del tribunal, un sentimiento renovado de esperanza llenaba el aire. Marta se dio cuenta de que esta era una victoria colectiva, una señal de que la historia podría cambiar si se alzaban las voces necesarias. Para Martín, por otro lado, la reflexión sobre su papel como protector se volvía más compleja. Una oportunidad para aprender y crecer lo esperaba lejos del uniforme. Así, el juicio cerró un capítulo en sus vidas, pero abrió otros nuevos sobre poder, responsabilidad y el camino hacia una justicia social real. La resolución del juicio dejó un impacto duradero en la vida de Martín y Verónica, marcando un punto de inflexión que resonaría mucho más allá del tribunal. Para Martín,
La declaración de culpabilidad representaba no solo la caída de su imagen de autoridad, sino también una herida en su identidad como protector. Esa tarde, mientras caminaba por las calles familiares que había patrullado durante años, sentía una nueva vulnerabilidad. Su placa, que alguna vez le otorgó poder y respeto, ahora parecía un recordatorio de sus errores. La fragilidad de su situación lo llevó a reflexionar sobre cómo había permitido que su deseo de control nublara su juicio ético. La idea de ser un defensor de la ley se había convertido en una carga pesada. Por su parte, Verónica emergió del juicio con una sensación revitalizada de propósito. A pesar de las dificultades y los riesgos personales que había enfrentado, su lucha había dado frutos y ahora representaba algo más grande que ella misma, un símbolo de resistencia contra el abuso y una voz para aquellos que habían sido silenciados. Sentía que la justicia era posible y que su experiencia podría inspirar a otros a alzar la voz y luchar por sus derechos. Ambos personajes quedaron marcados por el evento, pero sus caminos se separaron drásticamente. Martín se comprometió a cambiar, comenzó a trabajar en su rehabilitación personal y profesional, buscando formas de redimirse y ganar la confianza de aquellos a quienes había fallado. Sabía que el camino hacia el perdón sería largo y difícil, pero estaba decidido a demostrar que podía aprender de sus errores. Verónica, aliviada pero consciente de las luchas aún por venir, decidió dedicar parte de su vida a ayudar a otras mujeres en situaciones similares, convirtiéndose en una defensora activa contra el abuso de poder. El juicio no solo transformó sus vidas individuales, también fue un catalizador para cambios en la comunidad. La conversación sobre la ética policial resurgió, instando a reformas y una evaluación crítica del sistema para asegurar que ocurrencias similares no se repitieran en el futuro. Así, el impacto del juicio trascendió sus vidas y dejó huellas imborrables en todos aquellos que fueron testigos de esta historia de valentía, reflexión y esperanza.